Vale, pues como les prometí, he preparado este pequeño mini tutorial muy cortito para ejemplificar cuál es la estructura o cuáles son las partes que tiene que llevar la memoria del TFG y también de alguna forma para que preparéis en primer lugar una chuleta o un borrador que les permita estructurar cada una de estas partes y en segundo pues que también a partir de esta chuleta pueden ir rellenando cada uno de los espacios pertinentes. He decidido comenzar por esta primera tabla donde están de alguna forma los componentes del trabajo de investigación. No son propiamente los componentes estrictos que te va a llevar a una memoria de TFG, puesto que una memoria de TFG, para el caso vuestro, estudiantes de ingeniería, no se ciñe a esta estructura tan meticulosa y tan rígida, ¿no? Primero porque esta sería como la estructura que llevaría un trabajo de investigación muchísimo más complejo, más exhaustivo, propio de una disertación doctoral, pero en este caso, pues bueno, nos sirve para poder identificar cada una de las partes que aquí he puesto con colores para poder describir qué es lo que esperaríamos y he puesto aquí abajo, pues de alguna forma un índice tentativo. ¿Cuáles son esas partes? Pues bueno, la primera parte sería escribir una introducción donde precisamente presentemos qué es lo que se está investigando, cuál es el contexto, los diferentes puntos de vista desde el cual estoy abordando y el propósito de la investigación. Esto, si recuerdan, hicimos ya un ejercicio de poder redactar ese planteamiento. No es otra cosa más que el propio planteamiento de investigación, la formulación de preguntas, los objetivos, las hipótesis y la justificación. Con lo cual no hay nada diferente a lo que ya conocemos. La segunda parte refiere al contexto de la investigación en el estado actual. Es decir, en primer lugar, pues, ¿qué se sabe respecto al tema? ¿No? Es decir, cuáles son los antecedentes, características y principales criterios o condiciones, si es que fuera necesario hacer una pequeña documentación respecto a la relevancia del tema. Y al mismo tiempo, describir las soluciones o las investigaciones que actualmente se le está dando. Esta investigación se hace también con el propósito de poder generar o darle un encuadre o un marco al nicho de investigación, es decir, cuál es la oportunidad que se presenta en todo esto que han hecho otras personas o en lo que representa el problema para poder presentar mi trabajo, ¿no? Esto, a diferencia de la introducción, donde ya decíamos de forma general algo, ¿no? Del propósito de la investigación, aquí lo que se hace es se documenta, ¿no? Se documenta a partir de investigaciones previas, de referencias, de definiciones, que no son propiamente, pues, mi propia reflexión, ¿no? Sino la reflexión que otros autores han hecho. Esto, bueno, pues lo hacemos de alguna forma, pues en un trabajo de TFG, pues bastante cortito, ¿no? Haciendo una definición de los antecedentes, alguna definición de las características o los conceptos principales y dando cuenta, pues, de un par de trabajos, pues, recientes o más actuales que ya hayan hecho lo que estamos haciendo y también, pues, nos sirven a nosotros para poder definir nuestro objeto de investigación y propósito. Entonces, una vez hecho esto, lo siguiente sería trabajar con el capítulo de metodología, es decir, describir cuál ha sido el proceso de investigación, la receta que hemos seguido nosotros o que hemos aplicado para poder desarrollar nuestro trabajo. Aquí prácticamente se describen aspectos que tienen que ver con el tipo de investigación, a quienes estamos estudiando, las variables, ¿no? Que hicimos ya un ejercicio relacionado con las variables y cuáles son esos instrumentos. Generalmente aquí en la metodología no solamente se incluyen los instrumentos para poder recoger datos, ¿no? Sino también los instrumentos que estamos utilizando para poder generar esos datos. En el caso particular de nuestro trabajo, pues esto tiene que ver con nuestro minijuego, ¿no? El minijuego o el interactivo que hemos creado para generar esa condición de investigación. En ese sentido sería necesario pues también poner una descripción de cómo ha sido el juego, ¿no? Y qué características y demás. Aquí en la chuleta no lo van a ver reflejado en el ejemplo que voy a mostrar después, si lo van a ver, pero bueno, la idea es que en este capítulo, además de poner la metodología, el tipo de estudio, las variables y los instrumentos, pues lo conveniente es que también hablemos del minijuego. Puede ser bien dentro del texto en alguna sección, como lo veremos en ejemplo, o puede presentarse antes, ¿no? Entre la metodología y el marco contextual. No hay una rigidez para poder hacerlo, pero sí es importante que tengamos en cuenta que hay que describirlo.
Luego, una cuarta sección, un cuarto punto tendría que describir esos resultados, ¿no? Ya fuimos al campo, ya testeamos nuestro interactivo con los estudiantes rellenaron los datos, hicieron el juego, los cuestionarios, lo que sea, y habría que pasar al análisis de datos. Aquí hay una recomendación. De este video hay una primera parte, bueno, un video que hice unos meses, ¿no? Donde lo pueden ver un poco más detallado y explicado. Pero la idea es que sepamos que los resultados no son otra cosa más que eso, ¿no? Más que la explicación del proceso. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, los resultados que también compartiré en un segundo video o un tercer video donde y cómo redactarlos, bueno, pues son también esenciales en nuestro trabajo de investigación. No hay trabajo de investigación si no lo redactamos. Es importante no solamente presentar los resultados con un montón de gráficos, ¿no? Sino también darle una narrativa y explicar, pues, qué es lo que hemos encontrado. Aquí, como la tabla está hecha para otro tipo de ejercicio, como puede ser la investigación cualitativa, pues pongo cosas como resultados de las entrevistas o los grupos de discusión, pero habría que poner pues los resultados propiamente de la encuesta o del instrumento que se ha utilizado. Luego, la discusión es otro capítulo, otra sección. Hablo de capítulos porque así se organiza en una tesis, ¿no? En el trabajo de fin de grado, pues sería más bien sección, sobre todo en el trabajo que tenéis que realizar vosotras, ¿no? Un trabajo bastante cortito que sería más parecido a un artículo de investigación. Ya os mostraré el ejemplo. Pero bueno, la idea es que también podamos hacer esa reflexión, no solamente esa reflexión nuestra, sino esa reflexión de tres cosas importantes. Por eso hay algo que se llama triangulación, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice la teoría que hemos leído en el apartado 2, otras investigaciones, otros trabajos, nuestros propios datos, ¿no? Que han hablado y que nos ha dado mayor evidencia, ¿vale? Y también pues nuestra propia reflexión, ¿no? Entonces vamos poniendo en común esos diferentes aspectos, ¿no? Y luego la parte de conclusiones. La parte de conclusiones sería precisamente pues el cierre de la investigación. También hay unas recomendaciones que no daré aquí, pero la idea es que podamos saber que esos son los 6 componentes básicos que tendrá que tener el trabajo. En el TFG, esos se verán más bien como secciones, como partes de un solo texto. Vale, vamos a los ejemplos. Y la idea, bueno, si lo ven aquí, ya compartiremos el texto. Está el planteamiento en la introducción ya estructurado, ¿no? El problem statement, el escenario, una descripción, pues, un poco del texto en general, la justificación, la metodología resumida, ¿no? No la metodología explicada como sigue a continuación el método, pero bueno, explica un poco de cómo ha sido el proceso de su juego. El contexto y estado del arte, que corresponderían al capítulo 2, ¿no? Lo que decía anteriormente, un poco de cómo se ha investigado y incluso también variables, ¿no? O sea, quiero decir, por un lado, pues explicar cómo en este caso la gamificación es un recurso para luchar contra las amenazas de las redes sociales, esto no dicho por ellas, sino dicho por otras investigaciones, y también al mismo tiempo como la gamificación pues es una solución. El minijuego, ¿no? Y su implementación ha abierto un apartado para poder explicar la estructura, el método para poder explicar toda la metodología de cómo ha sido su estudio, el análisis de datos, el análisis de datos estructurados de acuerdo a las variables que midió, ¿no? Que esas variables no han salido otra cosa más que del ejercicio diseñado aquí, ¿no? Las conclusiones y las referencias. Os voy a compartir este texto para que vean cuidadosamente cómo ha elaborado el trabajo la compañera, ¿no? Pero es un texto que de alguna forma está bien trabajado, ¿no? Y es un ejemplo de cómo puede ser, pero tampoco es como la forma única, ¿no? O sea, por ejemplo, lo podemos encontrar en un artículo científico que también os voy a compartir. Hay más trabajos, ¿no? No solamente este es la única referencia ni la mejor referencia. O sea, podemos encontrar esta estructura que presentaba en el primer momento en cualquier artículo científico. Si nos damos cuenta, además de tener el resumen en la primera parte, todos los artículos comienzan por su introducción. Dentro de la introducción vamos a encontrar reflejados cada uno de los elementos que ya les describía dentro del planteamiento del problema. También es muy común que en algunos artículos científicos se detallen aspectos como por ejemplo la intervención o el interactivo. Esto también lo pueden hacer si dentro de la narrativa, dentro de la explicación, resulta sencillo, ¿no?
A nivel TFG yo siempre recomiendo a los estudiantes que lo coloquen de forma estructurada, separada de la introducción, pero tampoco es una cuestión como súper estricta, ¿no? Y luego la parte de metodología que también ya describíamos, ¿no? Esto está bastante también compacto porque es un solo texto que está en 25 páginas, pero si identificamos cada uno de los aspectos, pues bueno, están definidos con la misma estructura que os explicaba anteriormente. Y después de la metodología, pues bueno, los resultados, que no son todos los resultados ni todo el trabajo que hicieron las investigadoras cuando hicieron su estudio, pero sí son los resultados sintetizados de lo que es más importante y de lo que responde a los intereses o a los objetivos de la investigación. La discusión, ¿vale? Y muchas veces la discusión pues incluye ya dentro de la estructura la conclusión, ¿no? En el caso de los artículos científicos, pero bueno, la idea es mostrar que esto pues es de esta manera. Las referencias siempre en formato APA y en algunos casos pues se incluyen anexos como agradecimientos, como notas especiales y demás. Vale, entonces la idea es que con esta idea de chuleta podamos ir trabajando en el propio desarrollo de nuestra memoria. Cualquier duda, estamos en contacto.